buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Arte y Comunidad, presentado por el Patronato de las Artes del Perú en Toronto, entidad cultural sin fines de lucro que se encuentra desarrollando un programa muy vasto de actividades siempre para promocionar el Perú a través del arte y para apoyar al desarrollo artístico de la comunidad peruana y por ende latinoamericana acá en Toronto. Tenemos ya 32 años en esta labor muy interesante, muy gratificante. Agradecemos de antemano a toda la comunidad por el apoyo recibido durante todo este tiempo. Y les contamos que las dos entrevistas anteriores ha tenido gran acogida, las pudimos propalar a través de Facebook, y bueno, recibieron gran cantidad de comentarios muy positivos, los cuales pues, nos impulsa a seguir adelante. Les participamos que ya tenemos nuestra flamante plataforma en YouTube. Ustedes pueden digitar Patronato de las Artes del Perú en Canadá y pueden entrar para poder disfrutar de las dos anteriores más esta que va a ser subida a la plataforma. Ahí podrán ustedes enviarnos ideas y comentarios sobre estas entrevistas. La razón de ser de Arte y Comunidad es, como siempre, mantenernos, dadas las circunstancias, mantenernos en continua colaboración y en continua integración con nuestra comunidad, llevándoles arte, cultura e información. Deseo agradecer una vez más a nuestra connacional, Juliana Olivera, por su invalorable apoyo técnico para estas entrevistas. Señoras, señores, tenemos hoy día un invitado de lujo, un invitado muy especial. Es nuestro cónsul general del Perú en Toronto, ministro Ítalo Acha, a quien damos nuestra más cordial bienvenida. Buenas tardes, ministro. Sea usted muy bienvenido a Arte y Comunidad. Buenas tardes, Rosa María. Muchas gracias por la oportunidad que me brindas de participar en tu programa. Desde ya te felicito por tu iniciativa, te felicito por la gran audiencia que has logrado convocar y, como siempre, el Consulado General a tu disposición, como ha sido desde el inicio de mi gestión en septiembre del año pasado. Muy bien, ministro, usted pues exhibe una extensa educación, una extensa capacitación dentro de su carrera que se dio inicio en el Perú, ¿no? Luego, posteriormente, enriquece usted estos conocimientos en Estados Unidos, en Alemania, en China, donde tiene que, me imagino, tiene que haber sido un tiempo sumamente enriquecedor, ¿no? Para usted. Y luego también exhibe usted un currículum, un desarrollo de actividades muy importante dentro de relaciones exteriores en el Perú. He estado informándome un poquito, ministro, y bueno, es muy vasto realmente el desarrollo que ha tenido usted a ese nivel, pero me encantaría mencionar solamente dos, ¿no? De estas postas, ¿no? de estos cargos importantes, como ser en el rango de director la coordinación de actividades políticas en el marco de importantes relaciones bilaterales dentro de los países conformantes del Mercosur y Chile. Esto realmente es un cargo bastante interesante y de mucha responsabilidad. Y asimismo, otro importante fue el de director de límites internacionales, en donde se llevó a cabo importantes gestiones y actividades entre Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia, nuestros países vecinos. Todo muestra, ministro, su alta calidad profesional y la comunidad está sumamente gratificada por tenerlo a usted, ¿no? Como cabeza de comunidad, dirigiéndonos, apoyándonos en todo momento. Pero me encantaría empezar esta entrevista conociendo un poquito, unos minutos muy cortos, de el connacional don Ítalo Acha, la persona, ¿no? Entonces me encantaría preguntarle
cómo nace en usted la inclinación, el interés a formar parte de la diplomacia peruana. Bueno, es una pregunta que me remonta a algunos años atrás, cuando estaba en el colegio. Definitivamente, en esa época, pues, me acuerdo, siempre agarraba el diario y me iba, nunca dejaba de leer la parte internacional, siempre me interesaba qué cosa estaba pasando más allá de la frontera de nuestro país, qué Ujú. estaba pasando en la región, qué estaba pasando en Estados Unidos, qué estaba pasando a nivel global. Y siempre era un placer y una afición en lo personal poder ver, además de lo que ocurría en nuestro país, al mismo tiempo qué estaba ocurriendo en el mundo. Ujú. Y en esos mismos años, ya cuando estaba terminando cuarto de media, ocurre la elección de Javier Pérez de Cuéllar como secretario general de las Naciones Unidas. Y creo que fue un acontecimiento para quienes seguíamos los temas internacionales que un peruano haya sido elegido por votación como cuarto secretario general de historia en las Naciones Unidas, y eso definitivamente marcó mi ambición por los temas internacionales y justamente por la diplomacia, que es la acción justamente de política exterior para las relaciones internacionales del Perú, en este caso. Así Claro. que eso es un poquito lo que se ubica en el meollo de mi interés, por qué he sido diplomático, más allá de mi formación profesional, porque como ustedes saben, para ser diplomático hay que, digamos, estudiar una carrera, y Así usted es. ya lo Así ha mencionado en sus palabras introductorias respecto de mi bagaje y mi background profesional. Y claro, efectivamente, además de haber servido en las áreas que usted ha mencionado, he trabajado muchos años en la Dirección de Promoción Económica, donde he sido director de inversiones en los últimos 3 años, y anteriormente en otra estadía en Lima he sido director de promoción comercial, y también he es. sido funcionario de la Dirección General de Asuntos Económicos, y en gran medida también en el exterior he ocupado cargos vinculados a los temas Correcto, económicos. En la Embajada del correcto. Perú en Washington fui jefe del área económica comercial y participé en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos, las que llegaron, como ustedes saben, a buen puerto, y, Exacto, claro que sí, y el año pasado hemos cumplido los 10 años de ese Tratado de Libre Comercio, correcto. que de manera similar hemos cumplido esa misma cantidad de años con Canadá, con quien también tenemos una muy buena relación de Gracias. comercio, de inversiones. Claro que sí. Perfecto, ministro. Y en todos estos años, inclusive su estadía en Chile, usted ya lo mencionó, en Washington, también 5 años en las Naciones Unidas, pues suman un bagaje, ¿no? de experiencias dentro de esta labor consular, y me encantaría preguntarle si recuerda alguna anécdota, alguna situación especial que usted nunca va a olvidar dentro de las experiencias que tuvo usted estos años. Bueno, la verdad, han sido muchísimas experiencias muy agradables, muy reconfortantes también para el trabajo, y también para la vida personal, y eso que uno nunca se va a desprender de Definitivamente, esas memorias vividas. claro. Eh, Usted mencionó el caso de Chile, donde me tocó desempeñar como cónsul general en Arica, precisamente en los años del diferendo marítimo ante la Corte Internacional de Internacional. Justicia de La Haya, Ujú. y, y contrariamente a lo que mucha gente podría pensar, porque a veces hay que estar en el terreno, las relaciones de las ciudades, en este caso fronterizas, de Arica y de Tacna, son muy fluidas. Y son muy fluidas porque hay una interdependencia recíproca de una ciudad con otra. Los ariqueños valoran mucho, obviamente, nuestra gastronomía, pero también la calidez del peruano,
su calidad de trabajo también. Muchos peruanos se desplazan diariamente hacia Arica para cumplir sus labores. Yo cuando dejé, digamos, el consulado el año 2016, el número de cruces fronterizos al año era de 6 millones de personas. Imagínense el promedio diario, claro que sí. exacto, va por los 17,000 pases fronterizos diarios. Entonces, esto nos da un indicador del nivel de interacción que hay y por qué se mueve tanta gente de la frontera. Unos van a trabajar, otros van a Perú a hacer compras, porque hay productos de muy buena calidad, a precios muy competitivos, ¿verdad? Y hay muchos peruanos que encuentran un buen sustento laboral trabajando en Arica. Entonces, hay un complemento excelente, ¿no? Y eso es algo que gracias por el espacio que me brindas, porque si bien ahora estoy acá en Toronto, y usted me pregunta sobre una experiencia vivida, yo diría que esa es una vivencia que la aquilato mucho, la valoro como peruano, y habla muy bien de esta integración que a veces suena como una palabra muy abstracta, pero que uno la ve en la realidad a través de las interacciones y estos desarrollos que se dan entre dos pueblos hermanos. Perfecto. Es muy importante lo que usted menciona, ministro, y definitivamente es una hermosa, gratificante, enriquecedora experiencia. Usted lo ha palpado, usted lo ha vivido. Muchas veces las relaciones internacionales están en terrenos un poquito delicados, pero eso no merma, ¿no? Eso no merma esa relación humana que siempre hay entre lugares fronterizos, entre regiones fronterizas, y como usted bien lo dice, es una interdependencia positiva, dinámica, con muchos logros, ¿no? Ya sea comerciales, ya sea el aspecto humano, la interrelación, en fin, hay mucho que sumar de estas relaciones, ¿no? Bueno, pasando a otro punto, ministro, ¿tiene usted algún interés en especial, algún hobby que usted practique en esas pocas horas que tal vez el fin de semana le permita la labor consular? Definitivamente que sí, uno en lo posible tiene que llevar una vida integral, balanceada, La familia, ¿verdad? Que le permita a uno interactuar con la familia, hacer deporte con los hijos, por ahí patear la pelota, correr. Eso definitivamente está en mi ADN, es herencia de mi padre y que felizmente heredé yo y que mi hijo también ha heredado, el amor por el fútbol, por el deporte, eh, salir a correr, salir a montar bicicleta, ¿verdad? También, ¿por qué no? En otros momentos, obviamente este año estamos con las restricciones conocidas, pero poder viajar, conocer otras realidades, ¿verdad? Siempre es son cierto, experiencias muy ricas. Y desde chico, algo que de repente la globalización y estos tiempos modernos está haciendo que pase de moda, pero era un gran aficionado a la filatelia. Todavía guardo miles de estampillas estampillas, en mi claro, casa en Perú. Ya no las claro. llevo conmigo por temor a que entre tanta mudanza que uno tiene en la vida se pierdan, pero es algo que aquilato mucho. Y imagínense ahora con mayor razón, porque ya casi las estampillas están pasadas de moda. Exactamente, exactamente. Sí, tengo en la familia, tengo más de un miembro Ajá. coleccionista, filatélico, y sé ese Ah, qué amor y esa interesante. pasión, ministro, que se Sí, desarrolla en ese pequeñito pedacito de papel especial. Hay historia. En así algún es. momento yo he viajado a República Dominicana porque yo tengo familia ahí, y uno de mis hermanos justamente es coleccionista. Y me enseña con la lupa inclusive: mira, Rosa María, fíjate este diseño, mira el color, esto sucedió en tal año y luego cambió en tal otro. Esta tiene ya este valor increíble. Es todo un mundo, Es todo un ministro. mundo que nos ayuda a conocer las Exacto, vivencias, las costumbres, la historia de otros países, de otras realidades. exactamente, exactamente, Es claro que sí, mucha impresionante. historia. Yo juntaba mis monedas, mis pequeñas propinas
para poder ir el fin de semana al correo o a la librería y comprarme estampillas. Era como una pasión Pasión, de chico. claro, claro, Exacto. sí, qué bueno. Bueno, ahora cuéntenos si personalmente tiene un guía, un ejemplo, una persona, ya sea peruana o extranjera, que amerite, ministro, su atención y diga, esta es una persona digna de ser seguida, digna de ser repetida en todos y cada uno de nosotros. Bueno, la verdad que sí, son muchos en realidad, ¿no? A veces considero que a veces sería injusto nombrar a uno, pero bueno, por razones de tiempo tendremos que restringirnos. Yo me acuerdo cuando se tuvo que escoger al peruano del milenio, ¿no? Y fue Miguel Grau, ¿verdad? Y obviamente estuvimos muchos de acuerdo por la gran figura, por la caballerosidad y por su alma patriótica y lo que ello representa, Claro. ¿verdad? Y podría nombrar, ¿por qué no? Yo mencioné a raíz de una pregunta suya la importancia que tuvo Javier Pérez de Cuéllar en mi inspiración profesional, ¿verdad? Y su búsqueda y su lucha por la paz mundial, Exacto. creo que hace un peruano que todo el mundo admira, ¿no? Y yo me sumo a ellos, pero también a nivel mundial, Nelson Mandela es alguien que a mí me conmueve, su vida, su sacrificio, Lucha, su ¿verdad? sacrificio, claro que sí. El libro, el largo camino hacia la libertad, ¿verdad? Hermosísimo. Es hermosísimo, es una persona que merece mi admiración, La mi de todos, respeto, los la de ideales por todos. los cuales ha luchado. Eso es Por cierto. razones de trabajo he tenido la oportunidad de estar en Sudáfrica y ver con alegría y satisfacción cómo hoy en día hay esa interacción de las personas sin importar su origen étnico, su raza. Es decir, es una contribución concreta hacia su país, pero A la también a humanidad, nivel mundial. a la humanidad. Incluso en un año como este, ¿no? Donde hemos sido testigos de situaciones un poquito dramáticas, por decirlo menos, en algunos sitios que ya sabemos, y la figura de Nelson Mandela es una figura que inspira a la gente Efectivamente. estos ideales. Ministro, por octavo año consecutivo, si no me equivoco, nuestro país está pues en el ranking más alto de la culinaria peruana. Podríamos tener, estoy segura, todo un nuevo programa de arte y comunidad y conversar con usted sobre la culinaria, la comida, la riqueza. El tiempo no nos lo permite. Sí. Sabemos que todos los peruanos nos hemos convertido prácticamente en sibaritas, ¿no? Sí. Es algo muy gratificante para uno como Los extranjeros dicen que cuando se juntan los peruanos, de lo primero que comienzan a hablar es de la comida. Definitivamente, ¿no? ¿Cuáles son sus platos preferidos, ministro? Bueno, es una pregunta difícil y sencilla a la vez porque yo lo resuelvo de manera muy sencilla. Si tengo que pensar en dos platos peruanos que inmediatamente llego a Lima y los pido, es el ceviche y un lomo saltado. Es como que algo demasiado típico, pero que a pesar de conocer muchos platos peruanos, hay muchísimos otros que me gustan, como el Claro, arroz con mariscos, por ejemplo, claro. siempre los tengo ahí como platos Bueno, bandera para mí. no es el único, ministro. Mi esposo hace exactamente lo mismo. Vamos a Perú y pide su ceviche y su lomito saltado. Le digo, pero ¿por qué pide siempre lo mismo? Pide alguna otra cosa. Ya tendré el tiempo y los días para pedir lo otro, pero primero mi lomito Claro, saltado. así Son es. íconos, claro que sí. Ministro, pasemos un poquito ahora a lo que es la comunidad, ¿no? Se cumplen 12 meses, cumple usted su año de estadía en Toronto. Me encantaría en brevísimas palabras contarnos cuál ha sido su evaluación, cómo encuentra usted a la comunidad peruana.
Bueno, mi evaluación, no obstante la distorsión que ha significado estos 6 meses de pandemia entre Así es, marzo y la fecha, ¿no? así es. Que, bueno, ya es algo que felizmente estamos superando a través de saber vivir en esta nueva realidad. Y esta Correcto. entrevista es un ejemplo concreto, palpable, de saber vivir en esta nueva realidad. Y Ujú. yo pongo como ejemplo esta entrevista porque justamente Rosa María habla muy bien, tú a través de la dirección que ocupas con el Patronato de las Artes y otros peruanos, igual de creativos, de pujantes, de profesionales, de emprendedores, de dinámicos, hacen este tipo de cosas. Es decir, hay un nivel de adaptabilidad a las situaciones y exigencias, pero es producto, pues, del conocimiento, de la creatividad, de las ganas de hacer las cosas. Y eso creo que simboliza muy bien a los peruanos que viven en Ontario y que gracias a esa pujanza, a ese emprendimiento, a esa creatividad, salen adelante. Ujú. Yo la verdad me he topado con muchísimos peruanos, muchos de ellos profesionales en tecnología, en banca y finanzas, médicos y doctores muy buenos a los que nadie es Superman y también he ido a hacerme mis consultas, obviamente, mis chequeos, Ujú. peruanos en el área, obviamente, gastronómica. Nosotros acabamos de publicar en la web una guía de restaurantes Sí, peruanos, sí, nos llegó, ¿verdad? nos llegó. Y me llena de orgullo de ver cómo se han abierto paso a través de nuestra gastronomía, además que son una vitrina del Perú acá en Toronto, Correcto, y claro. los aliento y saludo por ello. Peruanos en el sector turismo, muchísimos, peruanos en el sector de bienes raíces, es decir, tenemos una comunidad peruana bastante diversificada, con Lo cual un, es muy bueno, ministro, lo así cual es es, muy bueno, muy bueno. y muchos de ellos, la mayoría además, con título universitario. Ujú. Y una anécdota que yo he presenciado directamente es la cantidad de jóvenes peruanos en universidades, no solamente en Toronto, sino en Canadá. Y esto lo he conocido de cerca con todos los vuelos de repatriación que hemos tenido Ujú. hacia el Perú Ujú. y en donde la mayoría de connacionales retornando al Perú eran jóvenes, jóvenes estudiantes que se están abriendo paso en las universidades de Canadá, que como ustedes saben mejor que yo, son de primerísimo nivel en el mundo. Así Y es. eso, y eso nos permitirá contar con profesionales de primera línea en un futuro no Cercano, muy lejano. relativamente Así es, cercano, claro que así sí. es. Y Y también en el campo médico, ministro, así así es. es, la comunidad se está colocando muy bien con médicos, con especialistas, con enfermeras especializadas inclusive, personas de soporte personal para los ancianos, que usted sabe, Canadá es un país de personas, gran cantidad de personas de la tercera edad, entonces se necesita una mano de obra calificada, pero Así es. también a la vez llena de amor, llena de humanidad. Y los peruanos definitivamente tienen esa capacidad y tienen esa virtud, ¿no? Ese calor humano, ¿verdad? Que tiene el peruano es algo innato. Innato, así Y, es. y eso, como tú bien lo dices, María, es muy apreciado y valorado. Es Correctamente, algo sobre el cual nos llena de orgullo ser peruanos porque así es. inmediatamente hay esa conexión. Ah, peruano. Entonces se constituye en un plus, en un adicional, en algo que suma a favor nuestro. Y eso es bueno que todos lo sepamos porque eso Es una definitivamente realidad, nos claro, es una valora. realidad, claro que sí. Hablando de peruanos, ministro, sabemos que su jurisdicción consular es grande, es grande. Cuéntenos un poquito cuántos peruanos hay registrados oficialmente digamos,
Ontario, llamémoslo así, porque sabemos que usted también tiene Manitoba, ¿no? Manitoba y Saskatchewan. Y Sí. Saskatchewan. Bueno, ¿cuántos somos, ministro? Somos 18,000. Yo, la verdad que, como comenté al comienzo, tengo un año y un año atípico por este tema de la pandemia, pero te confieso que mientras conozco más e interactúo con peruanos, veo que muchos de ellos, o a veces sus hijos, no están registrados. Entonces, aprovecho de esta tribuna privilegiada que me brindas para invocar a nuestros connacionales a que se registren, a que se inscriban, a que abran esta oportunidad de poder interactuar, no solamente con el consulado, sino con otros peruanos, conocer y saber de eventos que organizan Correcto. otras comunidades, Estar integrados, estar integrados. especialidades especializadas en temas como el de ustedes, por ejemplo, de las artes. Hay otros que están especializados en temas científicos, otros turísticos, y podamos participar de las contribuciones Todo, de claro, todos. Y eso creo que claro que sí. en general nos hace sumar. Ujú. Y eso es lo que necesitamos, que todos sumemos y que esa valoración que tú mencionabas hace un rato también sea una valoración que viene desde peruanos que trabajan en otras áreas y en otras esferas, porque creo que aquí la interacción positiva es la que nos va a ayudar justamente a A salir crecer como adelante. comunidad también, claro, a Exactamente. crecer comunidad. Perfecto. Dentro de este mosaico canadiense al que todos pertenecemos, según su punto de vista, ¿cuál considera usted el aporte de la comunidad peruana en Canadá, ¿no? En este caso, en Ontario. Bien, yo recuerdo cuando a los pocos días que llegué, se iniciaron justamente las actividades por el mes de la hispanidad, el mes de la herencia hispana. Y obviamente era un desfile pues muy lindo, donde se exhibían los bailes, la música de nuestros países, y al final terminaba con un evento gastronómico de los distintos países de América, ¿no? Y creo que eso es un ejemplo concreto de cómo nuestras costumbres, nuestra música, nuestra gastronomía ha ido permeando a través de los años en la sociedad canadiense. Definitivamente. Cerca de mi oficina hay un restaurante X que cuando supieron que era el cónsul de Perú, porque de repente algún mozo le dijo al gerente, el gerente se me acercó y me dijo, ¿sabe usted, cónsul, que el principal trago que se vende en este restaurante es el pisco sour? Imagínese. Imagínese, imagínese. ¿Ya? Y estoy hablando no de un restaurante peruano, estoy hablando de un restaurante, digamos, de comida internacional que tiene varios platos peruanos, pero un poquito ya sofisticados, Claro, por decirlo así. internacionalizado. No son exactamente a como acostumbramos a comerlo en el Perú, Uh-huh. pero que nuestra bebida bandera es el drink número 1. Mire usted, es realmente muy gratificante, Así es. no solamente por el hecho de la difusión, sino porque esta bebida, este trago bandera, se vende por sí solo. Ministro, es delicioso, Así es. para cualquier paladar, no es muy grande, entonces se apropia, ¿no?, a cualquier situación y mire usted cómo va cada vez más calando dentro del gusto, ¿no?, dentro del gusto de todas las personas en Toronto y en Ontario y en Canadá y bueno, a nivel internacional pues igualmente, ¿no? Y este año nosotros hicimos con el principal gremio de restaurantes de este país, que es Restaurants Canada, un gran evento gastronómico donde el Perú fue protagonista. Tuvimos una noche dedicada al Perú en este evento gastronómico y fue un éxito rotundo y fue espectacular, tan es así que ellos quieren replicarlo el próximo año. Qué bueno. Vamos a ver
obviamente por Bueno, estas condiciones claro, del COVID, porque claro. usualmente este evento se hace en marzo, si las condiciones nos lo van a permitir, pero Ujú, es tremendamente valorada ujú. Qué bueno. nuestra contribución a la Ministro, gastronomía. en el campo artístico, que es donde nosotros, ¿no? Como patronato nos movemos, ¿qué cosa ha percibido usted? ¿Cómo está representado el aspecto cultural, el aspecto artístico de nuestra comunidad dentro de la gran comunidad de Ontario? Bueno, yo recuerdo justamente también a las pocas semanas que llegué, eh, tuviste la cordialidad de invitarme a un evento literario, ¿verdad? Excelente. Me acuerdo que pasamos ahí 3 horas que se nos fueron como en 15 Sin sentido. minutos y realmente refleja justamente nuestra creatividad literaria, ¿no? Que es además producto de nuestras ricas vivencias. Exactamente, Y claro. las ricas vivencias engloba las costumbres, la gente, nuestro clima, nuestra variada geografía, en fin, todo lo que hace el conjunto de nuestra vida y nuestra interacción, que es parte de nuestro folclore nacional, en sentido estricto de Efectivamente, la claro palabra. que sí, claro que sí. Así que eso es un aporte invalorable y cuando conozco a algún canadiense que ha estado por el Perú o conoce algo del Perú, me quedan hablando horas. Me acuerdo hace no mucho tiempo atrás, un trabajador de una compañía X que fue a ver un tema de una calefacción que necesitaba arreglo, vio que mi casa tenía una bandera de Perú y me dijo, ah, ¿usted es de Perú? Sí, le digo, ¿por qué? Yo me fui de vacaciones a Perú y comenzó, no le miento, se quedó hablando 45 minutos Bueno, qué grato, ministro. de sus Que nuestro experiencias país en se Perú. quede, ¿no? Se quede de esa manera en el alma, en el corazón y en el recuerdo del viajero, ¿no? Es que nosotros decimos que el mejor promotor del turismo hacia el Perú no es necesariamente una agencia de viajes o el Estado, es el otro turista que le cuenta a otro potencial turista de su Definitivamente, claro, experiencia. claro, claro Y, que sí. y esa espontaneidad, ¿no? En relatar sus experiencias fueron realmente maravillosas. Qué bueno. Se nos está yendo el tiempo, ministro. Brevemente, ¿cómo se está dando la atención consular en estos momentos que hay tantas restricciones? Sí, mire, se está dando normalmente, yo le puedo decir al público en general, simplemente que tiene que hacer una cita, porque nos tenemos que ordenar con el tema del COVID, no podemos tener concentraciones de gente en la sala de espera, en la sala de atención al público, tenemos horarios preestablecidos todo el día desde las 9 de la mañana, así que los insto a llamar y a hacer su cita, que estamos atendiendo normalmente a nivel presencial, Ujú. y pueden escribirnos a nuestro correo electrónico info@comperutoronto.com, se hace su cita y los atendemos. Perfecto. Un punto importante es tocar el tema de las personas de la tercera edad, ¿no? Ujú. Estas personas aún necesitan hacer una serie de trámites en el consulado, pero o están muy ancianitos o físicamente imposibilitados o adolecen, ministro, de alguna enfermedad o parte de su avanzada edad, y se les es sumamente difícil ir en persona al consulado. ¿Hay Sí, alguna facilidad, ministro, para atenderlos? sí, definitivamente que ese escenario también nos ha hecho pensar cómo podemos justamente avanzar para llegar mejor al connacional o a quien necesita una atención y podemos coordinar a través de la persona interesada para facilitar el trámite a domicilio. No Perfecto. quisiéramos pues que la Ah, salud de esa persona se eso vea es comprometida, más aún en estos tiempos de pandemia o cuando, imagínense, estamos en el invierno,
que aquí en Canadá en general es largo. Entonces, hacemos esas atenciones, en casos especiales hacemos la cita y se le brinda la atención domiciliaria. Perfecto. Pasemos brevemente a algo que tal vez, ministro, veamos aún lejano, pero ya vemos cómo el tiempo se nos va de las manos y en 7 meses estamos delante de una nueva votación presidencial. Mi primera pregunta es, ¿cuántos somos habilitados aquí en Ontario para votar? Bien, sí, como bien lo mencionas, ya tenemos las elecciones casi a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Ya estamos pisando octubre, las elecciones son en abril, entonces estamos hablando prácticamente 6 meses. No falta nada. ¿No? Y claro, dentro de un contexto complicado, porque la pandemia también, digamos, ha hecho sentir sus efectos en muchos ámbitos. Claro que sí. Claro. Y obviamente la parte electoral no está al margen, ¿verdad? Y sí, ya tenemos la fecha obviamente establecida, como he mencionado hace un momento, 11 de abril de 2021. Nosotros, digamos, estamos haciendo las consultas y los trámites para que esa elección pueda tener lugar, ¿verdad? Ya se han adelantado presupuestos, lo que costaría hacer una elección, lo cual se hace cada vez que hay elecciones, ¿verdad? Y esperamos pues que ojalá no surjan inconvenientes. Todos esperamos que el próximo año incluso ya haya una vacuna contra el COVID, y en ese sentido auguramos un contexto de seguridad sanitaria. Claro, un poco ya diferente. Un poco diferente, ¿no? Así que seguimos trabajando en ese objetivo. Tenemos 6.039 habilitados para votar en la provincia de Ontario. Y aprovecho esta tribuna que nos das para desde ya invocar su activa participación en un proceso tan importante y tan decisivo para la historia de nuestro país. Definitivamente, ministro, y somos tantos peruanos en el exterior que tenemos que tener conciencia de que hemos dejado nuestro país, sí, físicamente, pero está en el corazón y además sentimos, por lo menos en lo que a mí corresponde, una responsabilidad personal de amor al suelo, de amor a la patria, estando siempre al tanto de qué es lo que pasa, porque hay personas que dejan su tierra y dicen, yo salí, no me contacto más, realmente no tengo ningún interés, es respetable, pero en el caso de los peruanos, ministro, somos puro corazón. Nuestra tierra es increíblemente fuerte para nosotros, está dentro de nosotros, y creo que una manera de demostrarlo y demostrarse a uno mismo la peruanidad, que a pesar de los años, yo tengo 33 años afuera, ministro, a pesar de eso, ese sentir ciudadano que es tan importante, cumplamos, apoyemos a nuestro país con lo que podemos hacer desde acá, y lo principal como deber ciudadano y participación es ir a la votación, ¿no? Sí, desde luego, Rosa María, yo, digamos, quiero felicitar no solamente las palabras, sino tu acción, porque lo que tú dices lo corroboras con tu acción. Tú has apoyado en las elecciones que hemos tenido en enero, las elecciones congresales, y así como tú, hubo otros connacionales que se sumaron voluntariamente a participar en esta votación. Siempre, digamos, las manos que ayudan, las manos que asisten, son bienvenidas, con nacionales, voluntarios, totalmente entregados a apoyarnos, y hicieron que esas elecciones fueran realmente un éxito, hayan culminado de una manera fluida. Así fue. Y también hacemos eco de tu llamado, y que no solamente vengan a votar, ¿verdad? Que es ya un primer gesto importante de acción cívica, sino también
si el tiempo les permite, bienvenidos serán quienes quieran colaborar abiertamente con las elecciones para el próximo año. Por la experiencia que hemos tenido, ministro, en estas 2 últimas elecciones, definitivamente, el voluntariado es muy importante porque se suscitan situaciones que no se esperaban, miembros de mesa, titulares que por motivos X no pueden acercarse, tienen algún inconveniente en ese momento. Está el voluntario, eso es importante, ministro, contar con personas que vayan ya pensando en que se van a sentar en la mesa y que van a colaborar para el mejor éxito de estas elecciones, que también va a decir mucho de nuestro país y sobre todo de nosotros como comunidad aquí en Ontario, ¿no? Así es que yo igualmente insto a las personas a que se registren, no esperemos el último momento. Sé que el consulado nos va a contactar nuevamente, ministro, y desde ya le digo, Arte y Comunidad está a su disposición de tal vez de aquí a unos meses, si usted lo considera importante, necesario. Tiene usted este foro, podemos, digamos, conversar sobre puntos importantes, informar más a la comunidad, porque aunque usted no lo crea, hay personas que han llegado a las urnas y, señora, ¿dónde se marca? Señora, ¿y esto qué significa? Señora, ¿tengo que marcar aquí o allá? Entonces, hay que trabajar más, ministro, por ejemplo, en el caso de nosotros como institución y otras, ojalá que podamos ser un todo, a todas estas personas que normalmente están alrededor de la institución, trabajar con ellas, tal vez hasta personalmente, en el sentido de enviarles nota, enviarles información. Esto es lo que se va a presentar, necesitas alguna aclaración, quedo a tu disposición o puedo hacer la consulta al consulado, con el fin, ministro, de que vayan a votar informados. Esa es la experiencia que nosotros hemos tenido, la voluntad estaba ahí, pero se perdía mucho tiempo, tanto del votante como de nosotros en la mesa, informándoles, ¿no? Cómo tienen que votar, en fin, los pormenores de lo que significa pues un acto cívico. Muchas gracias por la sugerencia, Rosa María, he tomado nota y felizmente estamos todavía en un margen de tiempo muy a tiempo para poder incorporar esta información que es básicamente ilustrativa para el votante. Efectivamente. Repatriación. El asunto repatriación, ministro, cuéntenos, perdone que insista muy brevemente porque el tiempo se nos va, pero es importante dirigirse a la comunidad para que sepan qué ha pasado, cómo ha estado funcionando el consulado general en apoyo de las personas que necesitaban ser repatriadas. Definitivamente que se constituyó en la tarea prioritaria. Muchos peruanos incluso se encontraban tangencialmente en Toronto, porque Toronto es una ciudad tremendamente importante en las conexiones aéreas, y muchísimos peruanos estaban haciendo vuelos de conexión, o viniendo de España, de Europa. Sí, se ha dado esas situaciones, ¿sí? En fin, y muchos de ellos, de un momento a otro, se vieron que no podían regresar al Perú. Entonces, hubo que prestar asistencia humanitaria a un gran número de compatriotas, y felizmente, gracias a gestiones a nivel gobierno, se lograron gestionar 4 vuelos humanitarios que operaron a través de una conocida aerolínea canadiense, que felizmente pudo organizar vuelos llevando gente desde Canadá hacia el Perú, en ese grupo obviamente peruanos, y trayendo a canadienses o a residentes en territorio canadienses desde el Perú. Sí, dentro de ese grupo estábamos mi esposo y yo, ministro, que
nos embarcamos en el último vuelo de repatriación, ya no había manera. Así Claro. es que gracias a eso estamos acá. Ese fue en la primera semana de abril. Nosotros comenzamos los vuelos a fines de marzo y terminamos en abril, pero luego, gracias a gestiones también que hicimos con la Cancillería y coordinaciones con el Consulado del Perú en México, también participó nuestra embajada en Ottawa, hemos coordinado vuelos, como ya no teníamos vuelos desde Canadá hacia Perú, se hizo a través de México. Entonces A eso hemos estamos logrado bien. repatriar también a un importante número de connacionales desde Canadá hacia el Perú vía México. Y eso se sigue dando, ministro, a Eso, pesar de las restricciones. eso sí, se ha venido dando. Hemos tenido un último vuelo el fin de semana y nos ha permitido justamente sumar 52 connacionales que han regresado al Perú desde Toronto vía México. Perfecto. Ministro, desde su llegada, vamos a pasar a otro punto, desde su llegada, ¿qué gestiones viene realizando el consulado en beneficio de la comunidad peruana en Toronto? 2 o 3 gestiones importantes. Bueno, sí, la verdad que hemos tenido una serie de reuniones y encuentros con asociaciones de peruanos en distintas ramas de la actividad profesional, identificando sus intereses, identificando cómo puede apoyarlos el consulado. Ese es un tema para mí importantísimo. Creo que hay que aprovechar las potencialidades y capacidades de nuestros connacionales aquí en Canadá para beneficio del país y de otros connacionales también, para que aprendan y sepan de sus experiencias para insertarse mejor. Correcto, en, claro. en la sociedad canadiense. Claro. También hemos hecho eventos gastronómicos que nos han permitido difundir, digamos, las bondades de nuestra gastronomía y por ende hacer que los restaurantes peruanos sean más visibles, más asequibles, ¿no? Comentaba esta guía de restaurantes peruanos, por ejemplo, y esa es otra contribución concreta. Me pongo a disposición de otros grupos de profesionales peruanos, también del Patronato de las Artes, obviamente. He conocido a grupos de ingenieros peruanos, personas sumamente capaces y creativas, peruanos que están en el mundo de la banca y de las finanzas, que también ven en el consulado una posibilidad de interactuar y de generar sinergias. Exactamente, ¿no? exactamente, ministro, como debe ser. Así es, y ese es justamente uno de los énfasis que yo quiero desarrollar durante mi gestión aquí, es vinculándolo con nuestros connacionales, capacidades profesionales y ver cómo podemos proyectarnos mejor. Muy importante, ministro, muy importante. Y volviendo a minutos anteriores de la entrevista, para todo esto es el estar integrados. Y el consulado es el ente comunitario que abraza a la comunidad, que la integra, es el padre, es la entidad que nos acoge, razón por la cual nosotros como peruanos debemos acudir al consulado, registrarnos, ministro, lo primero para saber, como usted dice, ¿no? Poder armar, poder organizar una fuerza laboral, profesional, que existe y que está un poco desperdigada porque no se acercan al consulado, porque no se registran por diversas razones. Hacer un llamado nuevamente a que se registren. Cuanto más seamos, más fuerza vamos a tener, más representatividad y van a salir más ideas, más proyectos, ministro. Así es, completamente de acuerdo. Nosotros estamos siempre abiertos a recibir iniciativas, inquietudes que nos permitan justamente hacer esta mayor vinculación y que sea provechosa. No queremos que nadie pierda su tiempo acá, sino que justamente queremos que sea en beneficio de sus propias
capacidades en beneficio de sus propias iniciativas, a las cuales el consulado puede ayudarlos como una plataforma de Correcto. interacción. Excelente. Y desde ya, como institución, como representante de una institución, yo estoy sumamente complacida, muy gratificada al saber de la apertura, y he participado también con ustedes con muchísimo gusto, de la apertura de la galería de arte dentro del ámbito, ¿no? En la parte central del consulado. Ya hemos tenido la experiencia, el ministro ha salido muy bien por razones que todos conocemos, eso ha tenido que, ¿no? Paralizarse un poco. Y yo he estado viendo en otros boletines a nivel internacional de otros consulados, ¿no? En el mundo entero, que poseen una galería especial, completamente aparte de las oficinas. Eso es un sueño, ministro, que ojalá se pueda hacer realidad, porque ya ustedes han empezado a fomentar, a apoyar con nosotros el desarrollo artístico del peruano en Canadá, ¿no? Prestando esa parte central del consulado, ya tiene sus rieles, es una galería perfecta. Entonces me congratulo de verdad porque vamos a poder hacer programas, proyectos y presentaciones muy interesantes, ministro. Así es, Rosa María. Al poco tiempo que llegué, supe que se había organizado una exhibición maravillosa de fotografía de Martín Cham. Así fue. Sí, sí. Y bueno, ahora estamos en esta etapa de transición por la pandemia, pero aprovecho de esta ventana de oportunidad que nos brindas para justamente decir a todas aquellas personas que tienen interés en la fotografía, que tienen interés en la pintura, ¿no? Que estamos abiertos a recibir sus inquietudes y poder brindar las oficinas, los espacios de este consulado general a través de esta pequeña galería que hemos abierto para que puedan exhibir sus obras, si así lo deciden, y poder compartirlas con la Claro que comunidad sí. y con el público en general. Claro, Cerca. eso es importante. Justamente esta presentación del gran maestro Martín Chambi también estuvo integrada con dos grandes fotógrafas, ministro, Marta Franco y Lili Schneider, y nos presentaron pues fotografías preciosas sobre el Perú, preciosas, muy históricas, muy enriquecedoras. Las personas no peruanas que estuvieron esa noche, hubo mucha asistencia realmente, muy interesadas en base a lo que veían en la fotografía, preguntando, ministro, ¿dónde es esto? ¿En qué momento es? ¿En qué sitio? Entonces es un elemento maravilloso para mostrar un poquito de nosotros y de nuestra patria de origen. Perfecto, así es. Y aprovecho de la interacción contigo y quienes te siguen para brindarles esta tribuna, ¿verdad? Y poder hacer eventos de carácter de promoción cultural, aprovechando el espacio y las instalaciones del consulado. Ya para cuando sea el momento, obviamente todos somos conscientes de las circunstancias actuales, pero también hay que estar listos apenas dispongamos ya de todas las seguridades del caso para hacer este tipo de eventos. Claro que sí. Bien, ministro, se quedó un tema muy lindo, por razones de tiempo no podemos tocarlo, pero esto me sirve, ministro, para invitarlo nuevamente pronto y poder conversar con la comunidad sobre el bicentenario. El hecho de que estemos pasando momentos dificilísimos en todo sentido, no nos quita el soñar un poco, el regocijarnos con
lo que nosotros portamos como peruanos en nuestra cultura, en nuestros 200 años como república. En fin, hay mucho que conversar. Ministro, me encantaría invitarlo muy, pero muy pronto para conversar con usted. Sabemos que hay programas ya estructurados desde el año pasado a nivel nacional y proyección internacional. He estado leyendo un poco sobre algunos de los proyectos interesantísimos y creo que sí, ministro, amerita, si no, digamos, abusamos de su amabilidad y de su gentileza, invitarlo muy pronto para otro programa y conversar y dar a conocer a la comunidad toda esta gama de actividades multidisciplinarias que hay por el Bicentenario y asimismo lo que se está programando para este festejo dentro de la ciudad de Toronto. Así es que, ministro, le agradezco infinitamente su presencia. Ha sido una conversación gratísima para mí personalmente y estoy segura que la comunidad igualmente va a disfrutar de su información, de su simpatía, de su gentileza. Y me encantaría despedirlo con unas palabras de parte suya hacia la comunidad. Bueno, en primer lugar, Rosa María, agradecerte por la entrevista. Hemos recorrido muchos espacios, muy gratos obviamente. Se nos quedó un tema interesante en el tintero, pero un tema que de alguna manera, y hay que decirlo, se ha visto repercutido por el fenómeno de la pandemia. Así es. Lamentablemente, lo cual está obligando a rediseñar muchas cosas ya previstas, ¿verdad? Y claro, hay un grupo de trabajo en el Perú encargado de ver todas las acciones para el Bicentenario. De hecho, ya hemos iniciado en la Cancillería actividades. Sí, sabemos. Sí. Participé justamente el día de ayer en un conversatorio dentro del marco de este Bicentenario sobre el tema de la diplomacia digital y diplomacia de redes, justamente. Interesantísimo. Para claro, todo un mundo. Que, claro, el Bicentenario no significa una conmemoración de una fecha, sino significa una proyección hacia adelante en base a unas experiencias que has ido acumulando. Correcto. Entonces, correcto. Eso me parece interesantísimo. Y mi mensaje a la comunidad es, espero que les haya parecido interesante e informativa esta conversación que hemos tenido, que en realidad todos ustedes son, digamos, las personas a quienes queremos llegar con esta entrevista y animarlos a tomar contacto con el consulado, a quienes no estén registrados, a hacerlo, a hacernos llegar sugerencias, comentarios, qué podrían esperar o qué quisieran que el consulado, a medida de nuestros ámbitos de competencias, obviamente, pudiéramos hacer, porque queremos ser actores reales en la vida de todos los connacionales. No solamente queremos ser una institución que represente a Perú aquí en Toronto, interactuar con las autoridades que nos compete y nos corresponde, sino también ser un buen canal de comunicación hacia afuera, pero en base a comentarios, en base a experiencias de ustedes. Claro que sí. Uno a veces está como ave de paso nada más por aquí, pero la experiencia acumulada, Rosa María, tú mencionabas la cantidad de años que tienes aquí, y como tú, probablemente puedan haber algunos otros. Gran cantidad de peruanos. Y todo ello representa un activo importantísimo para nuestro país. Entonces, hay que ponerlo en valor justamente a través de actividades como la que estamos desarrollando ahora y muchas otras que estoy seguro podamos hacer. Así que las puertas abiertas del Consulado General del Perú en Toronto para seguir promoviendo iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ha sido un placer. Buenas tardes, comunidad. Y bueno, nos veremos muy pronto con otra entrevista interesante. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.